Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó y nos regala este nuevo día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿En qué nos quedamos ayer? ¿Qué fue lo que vimos, que estudiamos ayer? Vimos el enojo de Judas, que reclamó que por qué no se había vendido ese perfume que María había derramado a los pies de Jesús. Y vimos el corazón de María. Nos dimos cuenta de que era un corazón generoso, mire, agradecido, un corazón agradecido con el Señor por lo que Él había dicho. Y nos dimos cuenta también que la adoración al Señor cuesta. Tenemos que ofrecerle a Él algo que nos cueste. No le podemos ofrecer cualquier cosa a Dios. Y le pedimos a Dios que nos dé un corazón tan generoso como el de María, que derramó ese perfume tan caro en los pies del Señor. El verso 8 del capítulo 12 que estamos estudiando dice, cuando Judas reclamó que por qué no se había vendido ese perfume, el Señor contestó en el verso 8, dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El 9 dice, gran multitud, ponga atención, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mire, entonces había mucha gente, dice, que quería verificar el milagro que había sucedido con Lázaro, si había resucitado, si en realidad él había resucitado. Esta gente quería tener la seguridad de que el milagro se había hecho, fíjese, porque todos hablaban en ese tiempo que cuando el Mesías viniera, Él iba a levantar del sepulcro a los muertos, fíjese. Y la resurrección de Lázaro les iba a dar la convicción de que Jesús era el Mesías. El verso 10 dice, mire lo que dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mire esto, la gente iba para confirmar la resurrección de Lázaro. Y estamos leyendo aquí de estos sacerdotes, los principales, dice. Esos sacerdotes que querían mantener su lugar, que no querían ellos perder su posición, su autoridad, la autoridad que ellos se habían puesto. Fíjese, porque ¿qué representaba? Mire, que se manifestara el Mesías, que tenían que dejar esa posición de autoridad y tenían que cederle a él el puesto. Y que si estaban viviendo mal, de una manera ilegítima, significaba que el Mesías venía a poner orden en su casa. Iba a darse cuenta de todas las cosas que no estaban bien, que ellos estaban haciendo mal, y tenían que darle cuentas a él. Querían matar a Lázaro, los principales sacerdotes, porque querían acabar con la evidencia de que sí había resucitado. El verso 11 dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que muchos judíos creyeron en el Señor. El 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra en hebreo de Hosana
es Oshía. Salva, que quiere decir salva. Oshía quiere decir salva. Y Na, Oshía, Na, quiere decir salva ahora. Y eso era lo que le gritaban a Jesús, que lo salvara. Ellos estaban seguros de que Jesús era el Mesías por todas las señales que él había hecho ante ellos, fíjese. Y este nombre de Oshía, ¿quién lo tiene en la Biblia? Oseas, el profeta, fíjese, el profeta Oseas. Y la raíz de Oshía, de ese nombre, que significa salvar, es la misma, mire, raíz del nombre del Mesías de Israel, Yeshua. Es la misma raíz, o sea que Oshía y Yeshua tienen la misma raíz. Y la única diferencia es que en el nombre de Yeshua lleva la letra Yod, que es como una comita. Y cuando ponen la Yod significa que el verbo está en futuro. ¿Cómo le dijo el ángel? Yeshua salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará en futuro. Ya estudiamos el libro del profeta Oseas. ¿De qué se trata el mensaje de ese libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Qué se le mandó a ese profeta que hiciera? La palabra dice, ve y ama a una mujer amada por su compañero, pero adúltera. Y tomó por mujer a una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim, que significa 2 panes. Ya sabe usted que los números siempre tienen importancia en la palabra de Dios. Y los judíos, fíjese, en el Shabbat hacen 2 panes, que se ha fijado que tienen una forma como de trenza, la jalá o pan trenzado. Esos 2 panes tienen que ver con las 2 casas, con la casa de Judá y la casa de Israel. Y Gomer significa consumar, terminar. Gomer representa a las 10 tribus de Israel, con la que Dios ha terminado su pacto y le da carta de divorcio. Fíjese. Y los echa a las naciones, los saca. ¿Por qué? Porque las 10 tribus del norte apostataron contra la fe. Abandonaron al Señor. Y lo dice él, me han dejado a mí, que soy fuente viva. Y se fueron al exilio. Y Gomer es la esposa adúltera. Representa a Israel en el exilio. Y se acuerda que Gomer tuvo hijos. Jezreel fue el primero. ¿Y qué significa ese nombre? Significa la siembra del Señor. ¿Y qué representa la unión de Oseas con Gomer? Representa la unión de Jesús con su pueblo. Eso es lo que representa. Y que Dios a uno de esos hijos que tuvo Gomer los va a sembrar por todas las naciones, por todo el mundo. Mire lo que significan los nombres de los hijos de Oseas y de Gomer. Loami significa, lo quiere decir no, y ami, pueblo, no mi pueblo. Eso significa el nombre. Y lo Ruhama, lo ya dijimos que es no, y Ruhama es compadecida, no compadecida. Y el Señor, como dice, ya no me compadeceré más de la casa de Israel y no será mi pueblo. Pero como la misericordia de Dios es tan grande que no se puede medir. Fíjese lo que dice Romanos 9:26, lo dice. En el lugar donde se les dijo a ustedes, no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son mi pueblo, hijos del Dios Altísimo. Así dice Romanos 9:26. Y si leemos Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos
del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande, dice la palabra. Miren. Así que el capítulo 1 del libro de Oseas, ahí en ese capítulo está el plan de salvación del Señor para Israel y el mundo entero. Y estamos leyendo que multitudes, dice aquí, tomaron ramas de palma y le gritaban, Hoshianá, sálvanos ahora, cumple la función de Oseas, le están gritando. Y que lo que se le mandó a Oseas fue que amara a esa mujer adúltera, y que la redimiera, que la sacara de sus amantes. Y Oseas pagó. Dice que fue a buscarla al lugar donde la habían llevado, porque ya cuando los amantes la vieron ya toda súper usada y ya toda fea, llena de problemas, la sacaron, ya no la quisieron y la llevaron, dice, a que ella la llevaron al mercado donde se vendían a los esclavos, fíjese, y a ella la dejan ahí botada y ahí que la compre cualquiera, fíjese. Pero Oseas va y la compra, la redime, fíjese, y le dice, no te vuelvas a apartar de mí, no te vuelvas a ir, le dice, sé mi mujer. Así que la historia de romance de Oseas con Gomer es la historia de Dios con su pueblo. Así nos ha amado el Señor. Indiferentes a la palabra, adúlteros espiritualmente, fíjese, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos recoge. No, Él nos ama con amor que no lo podemos decir con palabras, porque es un amor que no conocemos nosotros. Solamente Él nos puede dar esa clase de amor. Entonces aquí Gomer y Oseas representan ese romance hermoso de Jesús con Israel entre las naciones, que nos redime con su sangre. Él pagó, Él nos rescató del sepulcro, nos rescató de la tumba al Señor. Por eso podemos entender las palabras que dijo el Señor en la cruz antes de morir, que Él dijo, consumado es, está diciendo Él, consumado es. Está llamando a Gomer, porque está diciendo el nombre de Gomer. Eso es lo que quiere decir, consumado, terminado. Gomer, eso es lo que quiere decir. Él está muriendo por la mujer adúltera que ha de traer de vuelta en los últimos tiempos, y lo estamos viendo, cómo estamos regresando uno a uno a Él. Así que le están gritando, Hoshianá, sálvanos ahora. Este es el momento. Todos están felices. Ese domingo de Ramos, ¿verdad?, que se celebra. El 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Verso 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y cuando leemos esto nosotros pensamos, ay, sí, el Señor tan humilde, entró sentado en un burrito, pero hay mucho más que se puede hablar de esto, fíjese. Aquí hay dos símbolos. Por un lado está el Señor y está sentado sobre el burro. Y por el otro lado está el burro, fíjese. Jesús, fíjese, pensemos, en este capítulo nos está diciendo que venía la fiesta de la Pascua. Y Jesús es el Cordero Pascual. Él es el del sacrificio. Él es el que dio su sangre toda por nosotros. Pero ¿a quién representa el burro? Vayamos a Oseas, ya que estamos hablando de Oseas. Vayamos al capítulo 8 y el verso 8, le voy a leer lo que dice. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Una vasija rota, usted viene y la tira a la basura.
porque ellos subieron a Siria, mire lo que dice, como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, dice. ¿Con quién compara el Señor a Efraín? Con un asno montés. Con eso lo compara. Y el 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esa es la característica de Efraín. La ley está en el Viejo Testamento, eso ya pasó, eso es para los judíos, no es para nosotros. Ven la ley como, y aquí dice ley, pero la palabra correcta para la traducción exacta es instrucción. O sea, ven la instrucción de Dios como cosa que no les pertenece. ¿Y a qué compara el Señor a Efraín? Al asno montés. Y con eso podemos entender por qué el Señor entra montado en ese asno. Fíjese. Y le están gritando la profecía de Oseas. Oshiana, sálvanos ahora. La multitud está gritando y no sabe. Pero Jesús está cumpliendo la profecía. El cordero montado en un asno. ¿Y qué representa? Que está, mire, es que hay tantas cosas que se pueden decir aquí. Hay una ley en Éxodo que no la podemos entender, una ley extraña y rara. Se la voy a leer para que usted me diga. Está en Éxodo 13:13. Porque esta ley solamente la podemos entender leyendo la entrada de Jesús a Jerusalén. Porque es una ley extraña, fíjese. Éxodo 13, le voy a empezar leyendo desde el 11. Mire cómo dice. Y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Y aquí va a mencionar al burro, que es un animal impuro. Y dice el 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esta es una ley tan rara que no se entendía, fíjese. Pero la entendemos viendo la entrada del Señor a Jerusalén, que viene montada en el asno, fíjese. Y el asno, como es un animal impuro, no se puede usar. Solamente el cordero. Y se tenía que presentar un cordero. Lo redimirás con un cordero, dice. Y tenía que ser un cordero sin mancha. Mire, y sin defecto, dice la palabra. Y si no, tenía que morir. Le tenían que quebrar la cerviz, dice. En otras palabras, lo tienes que matar. Porque no se puede usar el primogénito del asno. El asno no se puede usar a menos que se rescate con un cordero. Así sí se puede usar. Si no, el asno debe de morir. El asno está relacionado con el pecado de lujuria. Fíjese. Y la lujuria con la idolatría. El asno es relacionado con la terquedad y la idolatría. Entonces no es apto para servirle al Señor, porque siempre está en un estado de rebelión y en un estado de lujuria. Ahora sí podemos entender la entrada triunfal del Señor. Fíjese, montado en el cordero montado en el burro. Fíjese. Y
podemos ver que está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Así que así lo entendemos. Y con Jesús entrando en Jerusalén, montado en el burrito, está la plenitud de la profecía. Ahí está cumpliendo él, redimiendo a Efraín, que es el primogénito de Dios, el encargado de cuidar a la nación. Eso es lo que se ve, que el Señor viene redimiendo a Efraín. Viene montado en ese muro, en ese burro rebelde. Ahí viene el Señor. Y el verso 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él lo que le habían hecho. Y el 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Mire qué cosa más linda cuando se entiende, cuando Él nos abre los ojos y los oídos y podemos entender lo que está escrito en su palabra. Que pidámosle a Dios que Él nos siga revelando, que Él siga hablándonos para que nosotros podamos entender y entonces nuestro corazón, mire, se ablande y podamos obedecer todo lo que Él nos pide, todo lo que está escrito en su palabra, de principio a fin, sin añadirle ni quitarle. Que el Señor bendiga su palabra. Pero le vamos a dar gracias por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo les suplico que se acerque aquí conmigo y que me ayuden a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por tu instrucción, Señor. Gracias, y Dios bendito, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros y los defiendas, Señor. Rogándote, Padre amado, que les quites el velo para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos, Señor, las peticiones de tu pueblo. Y, Señor, yo te pido por Guatemala, Padre Santo, para que tú hables, para que toques el corazón de los líderes y que puedan gobernar a nuestro país en paz, Señor. Te lo ruego, Padre. También estamos orando por Lothar, para que tú le hagas justicia y que él pueda ver a su hijita, Señor. Toma tú el control de esto. Oramos por la petición de Marcelo Valdés, que está pidiendo sanidad para Rubén Valdés. Que Dios lo libre de toda maldad, que bendiga su vida, su economía y su taller. Y lo mismo por Salomón Valdés, para que encuentre trabajo. Escucha la petición de este hombre, Señor. Oramos por Jennifer Benéndez, con cáncer. Apiádate de ella, Señor. Háblale a su corazón y pon tu mano en ella, Señor, y sánala. Oramos por Wayne, para que sus exámenes salgan bien. Que el Señor lo ayude a que no tenga ninguna célula cancerosa. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados de menos de 16 años. Señor, apiádate de él y sánale completamente. Y estamos pidiendo por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Y te pedimos por Melissa, ayúdala con esos exámenes, Señor, para que pueda regresar pronto a casa. Y Señor, te estamos suplicando por Mía Fernández, para que visite su casa y la limpie, Señor. Ayuda a Mía, Padre, para que te conozca y encuentre el camino. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo ese terrible accidente. Sánalo, Señor, tócalo. Y Señor, te suplico que te apiades de Javier Fernández, Señor. Ayúdalo, Padre. Tú conoces su situación. Protégelo, Señor. Y Alicia, llena su corazón de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros, Padre amado. Por Blanca, Señor, y su recuperación,
te suplicamos, Padre, que tú estés con ella. Y te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdale, Señor. Sé con él. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, que son los papás de Domingo. Ayúdalos, Señor. Tócalos. Sánalos, Padre. Ellos son tus siervos. Y también oramos por Norma, para que tú estés con ella hasta el final de los 9 meses. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Señor, tócalo, sánalo, revélate a esta familia. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Ana Bermúdez y Héctor Ahumada, que tienen cáncer de hígado. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Carla con cáncer de ovario, tócala, Señor. Por Irma Fábregas, ayúdala, Señor, pon tu mano. Por Luis Miguel García, sánalo, Padre Santísimo. En esta casa hay niños pequeños, Padre, ayúdalo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con tanta alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, a su casa con un toque tuyo de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, que necesita riñones nuevos, Señor. Por favor, Padre Santísimo, pon tus manos sobre ella. A la Raquelita, destápale las arterias, a la Carol, Señor. Y en esas casas de tus ángeles que las cuiden y que las protejan, Señor. Por Audrey, Señor, y su pronta recuperación, te la pongo en tus manos. Por mi hija, Señor, te pido que tú restaures su cuerpo, mi Dios. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, para que entren y cenen contigo, Señor. Y sé tú preparando a Pablo, para que este joven te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale, Señor, por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos ahí, Señor. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. El lunes a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada una de ustedes. Que el Señor las bendiga. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta el lunes.